Mis queridísimas amistades de su canal, una pausa en la jornada con el doctor Álvaro Niño, que soy yo. En esta oportunidad quiero volver a los orígenes, quiero volver a los fundamentos, es decir, volver a los libros que hace más de 20 años escribí, siendo este el primero de la serie de e-commerce, cuando sí se sabía y se hablaba de eso, pero no estaba tan masificado como ahora. Pero estos días de recogimiento, en cierta manera obligado por el repunte de esta pandemia, volví a revisarlos y me encuentro que si bien han pasado 20 años desde su publicación, muchos de sus contenidos están completamente vigentes y este es uno. Es una reflexión que dice, gane bien haciendo el bien. Y tiene que ver con la visión de cómo sería el mundo visto en el año 2000, en la segunda y en la tercera década del siglo que comenzaba. Y me hacía la reflexión que la máquina a vapor, luego la máquina de combustibles fósiles, la electricidad, fue lo que permitió el desarrollo inmenso de la revolución industrial que liberó al hombre de la carga de los trabajos pesados. También a los animales de carga los liberó. Y significó el paso de la economía agraria a la economía industrial y un gran avance en la humanidad en muchos factores, aunque con un deterioro ambiental incalculable. Pero que en ese momento, que no se veía de esa manera, sentó las bases para la sociedad que hoy tenemos, que pasó de una estructura totalmente monolítica y jerarquizada de las monarquías y las aristocracias a una base mucho más amplia donde había movilidad social y donde las castas antiguas desaparecían para permitir las profesiones liberales. Pues bien, esto llevado a la era de la pandemia, entrando en la segunda, ya la tercera década del siglo XXI, sirve para reflexionar acerca de cómo lo que está generando la riqueza, porque la riqueza se genera, no se reparte, se genera y debe generarse cada vez en mayor proporción y en bases más amplias, no son los recursos naturales, ni siquiera la posesión y propiedad de la tierra o de inmuebles, no. La riqueza la están generando las ideas. Y este concepto de que la riqueza está en las ideas no se le ocurrió a ninguno de los economistas o pensadores del siglo XIX que tanto transformaron el modo de pensar de la humanidad. Siempre pensaron que la riqueza era algo así como una torta que se partía en muchas partes y se repartía, y que algún día se acabaría porque era imposible ampliarla. Para ellos la riqueza era el patrón oro, la riqueza era la propiedad de la tierra, los edificios, las minas, más adelante los pozos petroleros. Y hoy sabemos que la verdadera riqueza no está en los recursos naturales, la verdadera riqueza está en las ideas novedosas. La verdadera riqueza sale de la creatividad, de la inventiva, de la capacidad del hombre de no solo transformar la realidad, sino incluso crearla. Hace muchos años, cuando era miembro del Consejo Departamental de Cultura, hice una conferencia acerca de cuáles eran los pilares de la sociedad, cuáles eran los seres más importantes en la sociedad. Y el paralelismo se daba entre los intelectuales, los filósofos, los científicos y los artistas, para decantarnos entre los científicos y los artistas. Y el argumento era que los científicos eran muy importantes para el desarrollo de la humanidad, de la civilización y de los saberes, porque partían de la observación de un fenómeno natural y lo escudriñaban y estudiaban hasta encontrar todos sus principios y más tarde aplicaciones prácticas a esos principios. Pero el artista lo supera, porque el artista no necesita partir de un fenómeno, el artista lo crea. Entonces, en esta era posmoderna, postindustrial, del conocimiento,
informática. Son aquellas personas que sean capaces de conjugar todos los saberes que ahora están a la mano gracias al Internet, en lo que tiene que ver con la tecnología informática, pero con una enorme creatividad, con una visión de artistas, capaces de generar ideas novedosas, anteponerse a la solución a problemas que incluso todavía no existen. Esas personas visionarias que trabajan independientes desde su casa, conectados y muy bien informados, generando ideas basadas en la inventiva, ser capaces de partir casi de cero, pero con todo el conocimiento previo, son los que han desarrollado la economía a los niveles incalculables que estamos viviendo, donde todos los paradigmas de la era industrial, como eran los empleos garantizados, como eran las seguridad sociales, como era la transformación de las materias primas, está siendo rápidamente obsoleto. Todos somos conscientes, y ahora con esta especial circunstancia de la cuarentena por la pandemia, de que la forma de trabajar cambió, que cada vez hay más trabajo pero menos empleo, que ya no son indispensables las grandes fábricas, porque los robots se van a encargar de hacer toda la manufactura. Estamos a puertas de una nueva revolución industrial. Pero además no son importantes los grandes centros de edificios de oficinas, porque ya vimos que se puede trabajar desde la casa o desde cualquier parte con un equipo electrónico de computación. Ya vimos que podemos estar solos en nuestro hogar, pero intercomunicados con nuestro equipo, con nuestra materia cerebral comunitaria, que nos permite desarrollar grandes emprendimientos sin mayor infraestructura. Esto es algo que nos parece hoy novedoso, pero ya hace 20 años aparecía publicado en este libro y tuvo que ver con una serie de conferencias a las que asistí de un gran empresario de multiniveles y además un gran orador y motivador que se llamaba Pedrito Fernández. Este señor de Puerto Rico era un tequis, era un altamente tecnológico, un joven muy bien informado y muy motivado, que en sus conferencias, además de hacernos reír, nos mostraba un mundo que podía ser. Y entonces la pregunta era, ¿cómo viviremos y trabajaremos en 5, 10, 15 y 20 años? ¿Acaso los negocios se seguirán haciendo como se venían haciendo? Es decir, que yo como médico, por ejemplo, voy a la universidad, estudio 6 años, luego hago mi servicio social, luego vuelvo a la universidad 4 años más a una especialización, luego me quedo 1 o 2 años más en una super especialización, luego salgo, hago cierto nivel de mercadeo, me asocio con algún grupo o clínica, abro mi consultorio y ya me siento a esperar que me lleguen los pacientes y a recuperar esos 12 años de inversión en los cuales yo no devengué honorarios. Y pasa y sucede que eso hoy no es real. Miren ejemplos, lo mismo con los abogados. En los Estados Unidos ya existe un programa, en Filadelfia, por ejemplo, que le permite a las personas que tienen problemas legales de baja cuantía obviar contratar a un abogado para que los represente en un proceso ante la corte. Abogados de 200 o más dólares por hora. Porque este programa ya tiene la forma de presentar los alegatos. Este programa ya le da las leyes que hay que citar. Este programa le permite organizar las pruebas. Y lo más importante, que ya la legislación de ese estado volvió eso una realidad, haciendo que muchísimos abogados hayan perdido gran parte de su programa. Y ahora con la pandemia, con la telemedicina, nos hemos dado cuenta que los médicos también podemos trabajar a distancia e incluso con acierto, y los pacientes cada vez más informados gracias al doctor Google y a las redes están autodiagnosticándose con cierta certeza y están siendo mucho más incisivos en los cuestionamientos a los médicos y
conocedores de los efectos adversos y secundarios de los tratamientos. Pues bien, si esto está pasando con abogados y con médicos, y con los arquitectos tampoco es distinto. Entren al internet y vean la gran cantidad de páginas que ofrecen planos ya completamente hechos para la elaboración de las casas. Solamente es ajustarlos al tamaño del terreno. Y me imagino que con la mayoría de las profesiones ocurre lo mismo. Entonces, los verdaderos negocios, las grandes oportunidades para las décadas que siguen, no van a estar en la forma tradicional de trabajar ni de hacer negocios como estábamos acostumbrados. Muy seguramente los grandes negocios serán ideas de personas llamadas analistas simbólicos, individuos altamente creativos y muy bien informados, conectados globalmente, pero con una visión local para encontrar soluciones adecuadas a la problemática real, aterrizados, que a través del Internet generen ideas de negocio con valores de universalidad, que a su vez van a ser desarrollados por otros elementos de la cadena de valor, desarrollando empresas de servicios especialmente, que tengan que ver con el desarrollo de estas ideas generadas simbólicamente. Y luego viene la distribución de las mismas en forma de redes interactivas conectadas a nivel mundial, que harán obsoleta la publicidad, que como saben se lleva el 30% del costo de compra de cualquier artículo, pero además de las cadenas de distribución, cadenas de almacenes, porque en estos esquemas simbólicos el cliente se conecta directamente con el fabricante y el fabricante distribuye directamente por medio de las redes o por los canales de distribución como Amazon directamente al comprador, obviando toda esa inmensa cadena de intermediarios que poco o nada aportan al producto, pero sí al precio. Bueno, este era el mensaje de hoy. Es optimismo en el futuro, pero cambiando nuestros paradigmas. No podemos pretender que sigamos pensando de la misma manera como lo hemos hecho siempre, cuando las circunstancias cambiaron radicalmente, porque eso es casi comportarnos como dinosaurios. Y en esta época de profundo cambio, o nosotros cambiamos o nos cambian, pero por otros. Y no olviden, todo lo que se haga, independientemente de la naturaleza, tiene que estar acorde con todo lo ambiental. Porque si lo ambiental no pasa a ser el eje envolvente de toda la actividad humana, transversal a todo lo que hagamos, es insostenible. Y al ser insostenible no va a haber civilización, mercado, economía ni Estado social de derecho que permita garantizar la persistencia de nuestra labor. Bueno, les deseo un resto de día verdaderamente formidable, acercándonos ya al año 2021, que ojalá nos permita encontrar soluciones y salidas decorosas a esta problemática tan inmensa que nos ha traído como enseñanza y como reflexión el año 2020. Muchas gracias.